alumnos, les doy la bienvenida al video explicativo de la guía número 10, ya que tienen que trabajar en su casa. Anteriormente, en la guía número 9, como objetivo teníamos conocer las características principales del poema y como tema hablábamos del género lírico. Hoy vamos a hablar del lenguaje figurado y el lenguaje literal, ¿ya? O lenguaje denotativo y connotativo. Nuestro objetivo entonces va a ser comprender las características del lenguaje figurado y el lenguaje literal. El lenguaje figurado es el lenguaje que se ocupa en los poemas, por eso vamos a hablar de este tema hoy. El lenguaje figurado, que puede ser figurado o literal, ya va a haber uno connotativo o denotativo. Cuando hablamos de connotativo, vamos a hablar de lenguaje figurado, va a ser lo mismo. Y cuando hablamos de lenguaje denotativo, vamos a hablar de lenguaje literal. Entonces, el connotativo no solo comunica información, sino que también sensaciones, sentimientos, es percibido de manera distinta por cada persona, por lo que es subjetivo, ya que tiene que ver con las experiencias de cada uno. Es subjetivo. Y el denotativo es el lenguaje objetivo y acorde a la realidad. Se expresan las situaciones tal como se presentan con toda claridad para ser entendido por los oyentes. O sea, no requiere una interpretación, sino que es tal cual, como es el lenguaje. Aquí sale un niño con su corazón roto. ¿Han escuchado cuando alguien dice, tengo el corazón roto? Esto significa que no es que su corazón esté trizado, ¿verdad? Es que tiene una pena muy grande, una pena de amor o una pena tan profunda que uno le dice en sentido figurado, con un lenguaje figurado que tiene el corazón roto. Hay una expresión que dice, voy a comerme el mundo. En realidad no es que se va a comer literal el mundo, no es un lenguaje literal, sino que es un lenguaje figurado, que requiere una interpretación de parte del oyente. ¿Y qué significa esta frase? Es tener mucha personalidad para afrontar cualquier tipo de situación. Vine a dar la cara. Cuando alguien dice que vino a dar la cara, no es que le va a entregar su cara, ¿cierto? Es que se va a hacer cargo de algo que pasó, de algo que hizo. Entonces, nuevamente, estamos hablando de una frase figurada, del lenguaje figurado, que requiere una interpretación y no tomarlo tal cual como me lo dicen. Ser una tumba. Cuando uno guarda un secreto, ¿qué dice? Soy una tumba. Que es una persona que sabe guardar secretos. No significa que va a ser una tumba, ¿cierto? Lo mismo de nuevo. Entonces uno tiene que interpretar estas expresiones. Estar en las nubes es un lenguaje figurado porque no se entiende en sentido literal. Yo cuando digo estoy en las nubes, no significa que literalmente esté en las nubes como aparecen ahí en la fotografía los personajes estos, ¿cierto? Significa que estoy como pensando en cualquier cosa, estoy en otra, ¿ya? Estoy distraído. Esa sería la interpretación a esta expresión del lenguaje figurado. Entonces, nuevamente, para dejar este concepto más claro, este lenguaje figurado, que es el lenguaje que ocupamos principalmente en la poesía. El lenguaje de la poesía es un lenguaje figurado. Usa de forma creativa las palabras, ya que las utiliza con un sentido distinto al que es tal cual, al que es literal, es decir, a su sentido tradicional. Ese sentido es tomado de otra palabra o idea y el receptor o interlocutor debe desentrañarlo para poder comprender. ¿Qué significa desentrañarlo? Es que yo lo interpreto para poder entenderlo. Los distintos tipos de metáforas, los juegos de palabras, el doble sentido, son formas claras de lenguaje figurado, ya que las palabras no significan lo que aparentan, sino que tienen un sentido oculto que yo tengo que descubrir e interpretar. Desde temprana edad nosotros aprendemos que las palabras tienen siempre un significado, que es el significado
asociado que buscamos en el diccionario, ¿cierto? Pero no siempre es uno solo. Una palabra puede significar distintas cosas dependiendo de su uso y del contexto en el que yo lo digo, ¿ok? ¿Qué es el lenguaje figurado? El lenguaje figurado entonces emplea las palabras con un nuevo sentido, no con el que sale en el diccionario, más o menos lejano al que nosotros conocemos, ya sea comparándolas con otra o asignándoles un giro creativo. Esto ocurre a menudo en los textos literarios, no solamente en los poemas, también en los textos literarios encontramos el uso del lenguaje figurado. En adivinanzas, en juegos de palabras, en canciones o incluso cuando hablamos en nuestro lenguaje cotidiano. También ocupamos lenguaje figurado. El lenguaje figurado en los poemas. Esto nos vamos a detener acá porque nuestra unidad tiene que ver con el género lírico, ¿ya? Con la poesía. Entonces, el lenguaje figurado es el lenguaje de los poemas y es muy común en el ámbito literario, en el que la lengua está llevada a su punto máximo para que diga mucho más de lo que aparentemente dice, embellece el lenguaje. Así pues, en los siguientes versos, les voy a dar un ejemplo. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. El sentido figurado es claro. El nombre de esa mujer delata al poeta porque al hablar de ella se hacen evidentes sus sentimientos por ella. Así como no le duele a una mujer en todo el cuerpo, literalmente, sino que su forma de expresar el dolor casi físico que le ocasiona la ausencia de esta mujer. ¿Ya? Entonces estos versos que les acabo de leer no son literales, tengo que interpretarlos. Y aquí vemos nuevamente ejemplos. Un clavo saca otro clavo, no es literal cuando uno dice, ay, ya me dejó la persona, el chico que me gusta. Entonces uno dice, ah, ya no importa, no te preocupes, un clavo saca otro clavo, da lo mismo. Pero no es que yo le voy a poner un clavo aquí al otro clavo, no. Significa esto, que puede venir otra persona y quitarme el dolor de la ausencia de la persona que yo quería y que ya no está, ¿ya? Ahí vemos atrás el otro clavo, ahí se lo voy a encerrar con rojo. Y ahí está el clavo nuevo, ¿ya? Eso es lenguaje figurado que requiere interpretación. Madura, cuando uno le dice a otra persona, oye, madura, como las frutas. Y las frutas maduran, pero por eso tengo que interpretar lo que me están diciendo. Más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿ya? No tiene que ver con que más vale que tenga un pájaro realmente en la mano que 100 volando, requiere una interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Ustedes tienen que hacerla porque en la guía número 10 van a tener que interpretar distintas frases. Eso me importa un pimiento. Y ahí sale el pimiento y dice, le importo a alguien. La planta del pie. Ahí tenemos la planta del pie. Eso sería, si fuera el lenguaje literal, esa sería la planta del pie. Entonces vamos a volver a explicar el tema del lenguaje literal y figurado, que está relacionado con el lenguaje denotativo, que es lo mismo que decir lenguaje literal, y lenguaje connotativo, que es lo mismo que decir lenguaje figurado. El plano denotativo es el valor informativo o referencial de un término o palabra, o sea, el significado literal del diccionario. Pesado, que pesa mucho, ¿cierto? Entonces, ese es el significado del diccionario. Podemos señalar que la denotación se centra en el valor referencial de las palabras y se vincula con el significado que se establece en el código de la lengua, ¿ya? O en el diccionario. El lenguaje literal o denotativo va a indicar algo interpretándose tal cual es el significado de las palabras usadas. El sentido literal es el que aparece en el diccionario. Nuevamente se lo... Corazón.
El corazón es un órgano central de circulación de la sangre que en los animales inferiores es la simple dilatación de un vaso y en los superiores es músculo contráctil y tiene 2, 3 o 4 cavidades. Ese es el significado literal en el diccionario. Ejemplo, para cuidar el corazón es muy importante evitar el estrés, no fumar y hacer ejercicio. ¿Ya? Claro. En el plano connotativo tiene que ver con un uso figurado del lenguaje. Entonces antes veíamos que pesado tenía que ver con algo que tenía mucho peso, ¿verdad? Y si alguien le dice, oye, tu amigo es súper pesado, yo tengo que interpretar esa frase. La connotación implica posibles nuevos sentidos o valores que le podemos agregar al significado referencial. La connotación, entonces, se relaciona con el carácter polisémico de las palabras, es decir, con la posibilidad de asignarle distintos sentidos. En este caso, cuando digo que una persona es pesada, no me refiero a que pese mucho, sino que es alguien difícil de soportar, con un carácter complicado. Lenguaje figurado o connotativo. A veces las palabras adquieren un significado diferente al que aparece en el diccionario. Es cuando se utilizan palabras o expresiones para decir otras. Ejemplo, esa chica tiene un corazón de oro. No significa que literalmente tenga un corazón de oro, ¿cierto? Significa que tiene un buen corazón. Ahí está la interpretación. Ya. Entonces, ¿de qué se trata esto del lenguaje figurado? Si alguna vez te dicen que muerdes más de lo que masticas, la persona trataba de decirte que estabas aceptando más trabajo del que podías realizar. El lenguaje figurado es el uso de las palabras de una manera diferente a lo que usualmente significan. Ya no puedo tomar literalmente cuando si alguien me dijera, oye, muerdes más de lo que masticas. Y yo tendría que pensar, ¿cómo voy a morder más de lo que mastico? Extraño. Tengo que interpretarlo. Significa que me pongo mucho trabajo, acepto mucho trabajo más del que podría soportar. ¿Cómo lo entendemos? Es necesario usar el contexto, dónde estoy, quién me lo dijo, en qué situación me lo dijo, buscar pistas para averiguar el significado en la misma oración o en otras cercanas, si es que estoy leyendo un texto. Pero si me lo están diciendo, también tengo que ver el contexto en el que me lo dicen. Si lo estoy leyendo, ¿dónde está ubicado el contexto en el que estoy leyendo este lenguaje figurado? A continuación acá les dejo unos ejercicios y me tienen que indicar en qué caso utilizamos el sentido literal de las palabras destacadas y en qué caso utilizamos el sentido figurado. Entonces, ustedes van a destacarme las palabras que están en sentido figurado y me van a escribir cuál sería la interpretación que ustedes le hacen. Por ejemplo, en el primer caso dice me muero de sed. En realidad, ahí estaría ocupando el sentido figurado, porque yo no me estoy muriendo de sed, ¿verdad? Cuando digo, hoy me muero de sed, significa que tengo mucha sed nomás, pero no que me estoy muriendo. Entonces, estoy exagerando y utilizando el lenguaje figurado para expresarme. Y así sucesivamente con el pásame la pelota, tienen que decirme si es lenguaje literal o lenguaje figurado. Ese chico es un pesado, los niños son como esponjas, lo captan todo, tengo una tortuga nueva y pareces una tortuga, date prisa. Ustedes van a tener que decirme entonces si es lenguaje literal o sentido o lenguaje figurado, ¿ya? Indicar aquí en qué oraciones las palabras están utilizadas en sentido figurado. Marta siempre casca a su hermano pequeño. Indicar en qué oraciones las palabras están utilizadas en sentido figurado. El lince es un animal precioso. Es un lince. Es muy inteligente. Me encantan los fideos. En la sopa. Estás muy delgada. Pareces un fideo. Tengo que interpretar esta información. Bueno, niños, ahí después de que ustedes hagan esos ejercicios en su cuaderno, ¿ya? Me pueden mandar a mi correo una foto con la tarea hecha, ¿ya? Mi correo está ahí abajito.
o el correo de preguntas pedagógicas también está ahí abajito. Les mando un abrazo muy grande, espero les haya quedado claro. Es muy entretenido el lenguaje figurado y nosotros lo ocupamos habitualmente, ¿ya? Cuídense mucho y cualquier duda, por favor, escriban. Un abrazo.